A continuación resolveremos un problema sobre el tema de oscilaciones y ondas. Un oscilador armónico o amortiguado, cuya frecuencia angular natural es de 15 radianes sobre segundo y cuyo parámetro de amortiguamiento es de 9 segundos a la menos 1, se encuentra inicialmente en reposo en la posición de equilibrio. En el instante que el tiempo es cero, recibe un impulso que lo pone en movimiento con una velocidad inicial de 60 centímetros sobre segundo. Para este sistema se pide a. Expresar la elongación del oscilador en función del tiempo. B. Calcular el máximo desplazamiento que experimenta el oscilador a partir de su posición de equilibrio. Y finalmente, calcular el tiempo que deberá transcurrir para que la amplitud de las oscilaciones amortiguadas se reduzca al 0.1% del valor máximo anteriormente calculado. Bueno, entonces demos respuesta a la primera pregunta: expresar la elongación del oscilador en función del tiempo. Esa elongación viene dada por este modelo matemático, que es amplitud seno de la frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. Además sabemos que la amplitud viene dada por la amplitud inicial, que multiplica a Euler elevado al menos tiempo por el parámetro de amortiguamiento. Si reemplazamos el valor de A en la expresión de elongación, nos quedaría entonces que X va a ser igual a amplitud inicial, que multiplica a Euler elevado a la menos t por el parámetro, por seno de Wt más la fase inicial. Es decir, que necesitamos conocer la frecuencia angular, la fase inicial y la amplitud inicial. Entonces, para poder determinar cada uno de estos parámetros, vamos a hacer lo siguiente. Para evaluar en la fase inicial, pues tendremos que evaluarlo en las condiciones iniciales, es decir, cuando el tiempo es cero, nos dará igual a cero. Esto quiere decir que esta expresión de elongación va a ser igual a cero. Por lo tanto, al pasar esta expresión a sub 0, Euler elevado a la menos t por el parámetro al otro lado, dividir, se eliminaría y nos quedaría entonces que seno de la frecuencia angular más la fase inicial es igual a 0. Pero nos dice que el tiempo es 0, entonces quiere decir que esta expresión se cancelaría porque tendríamos frecuencia angular por 0, nos daría 0 y nos quedaríamos que seno de la fase inicial es igual a 0. Y al sacar seno a la menos 1 de 0 nos dará entonces que ese valor de la fase inicial es 0. Vamos ahora a determinar la frecuencia, que esta sí la determinamos mediante un modelo matemático que es raíz de la frecuencia angular inicial al cuadrado menos el parámetro de amortiguamiento al cuadrado. Reemplazamos valores nada más, ya que tenemos cada uno de ellos. Este valor vale 15 al cuadrado menos este valor vale 9 al cuadrado, y al sacar de raíz nos dará entonces 12 radianes sobre segundo. Nos faltaría la amplitud inicial. Para determinar la amplitud inicial podemos hacer uso del valor de la velocidad en tiempo igual a 0 en este tiempo. Esto quiere decir que si derivamos esta expresión, vamos a obtener la velocidad. Entonces derivamos esta expresión, nos quedaríamos de x de t, y la derivada de esto tendríamos la derivada de un producto. O sea, esto sería p de x y esto sería q de x. Por lo tanto, sería p de x, que sería la amplitud inicial, por e elevado a la menos t por el parámetro, por la derivada de esto, que la derivada de seno es coseno de Wt. Recuerden que ya esta fase inicial es 0, no hay para qué escribirla. Por la derivada interna del ángulo, que es W. Más, ahora, esta expresión que es seno Wt por la derivada de esto. Y la derivada de esto sería menos el parámetro, que multiplica a sub 0 por Euler elevado a la menos t por el parámetro. Entonces, de x de t ya sabemos que es la velocidad. Dijimos que, que podemos hacer uso del valor de la velocidad en tiempo igual a 0. Cuando el tiempo es 0, fíjense, tenemos seno de Wt, y como t es 0, seno de 0 es 0. Entonces toda esta expresión se cancelaría. Y aquí tenemos que t es 0. Esto quiere decir que coseno de 0 sería 1. Nos quedaría entonces aquí W. Y esta expresión Euler elevado a la menos t por el parámetro también sería 0. Y recuerden que un número elevado al 0 nos dará 1. Por lo tanto, solamente nos quedaría a sub 0 por la frecuencia angular. Por lo tanto, al despejar la amplitud inicial, que es la que necesitamos, va a ser igual a la velocidad en un tiempo igual a 0 sobre la frecuencia angular.
Solamente reemplazamos valores donde la velocidad equivale a 60 centímetros por segundo, que hay que convertirla a metros sobre segundo, que equivale a 0.6 sobre la velocidad, sobre la frecuencia angular, que es 12, que ya la habíamos calculado. Esto nos dará entonces que esa amplitud inicial es de 0.05 metros. Ahora sí tenemos los tres valores, solamente tenemos que reemplazarlo aquí en la ecuación que dijimos anteriormente. Entonces tenemos que la elongación va a ser igual a A sub 0, que equivale a 0.05 por Euler. El parámetro es 9, pero como es negativo sería menos 9t por seno de la frecuencia angular, que es 12t. Esta es entonces elongación, la elongación del oscilador en función del tiempo. Pasemos entonces ahora a la parte B. Calcular el máximo desplazamiento que experimenta el oscilador a partir de su posición de equilibrio. Miremos los datos que traemos de la parte A. Tenemos la ecuación, tenemos la frecuencia angular, que es 12 radianes sobre segundo, y la amplitud inicial. Con la ayuda de GeoGebra podemos graficar esta expresión, y aquí tenemos la gráfica. Fíjense que la máxima amplitud se obtiene cuando la velocidad es cero, es decir, una línea tangente que sería por este punto. Pero muchas veces decimos que esa amplitud se obtiene cuando seno de esta expresión es igual a 1, pero en este caso no es, ya que esta expresión está multiplicada por un factor decreciente, que es este que está aquí, 0.05e a la menos 9t. Esto quiere decir que cuando seno de 12t es igual a 1 no va a ser la máxima elongación, y fijémonos por qué. Entonces decimos seno de 12t es igual a 1. Por lo tanto, al sacar seno a la menos 1 tenemos que 12t va a ser igual a seno a la menos 1 de 1. Al despejar el tiempo de esta expresión sería seno a la menos 1 sobre 1, debe estar en radianes, sobre 12. La calculadora debe estar en radianes. Y nos da entonces que el tiempo es de 0.13089 segundos. Si ubicamos este tiempo aquí, este sería la elongación. Y fíjense que hay una elongación, hay un punto de mayor elongación, que es este, que es cuando la velocidad es cero, es decir, sería la derivada de esta expresión. Por lo tanto, para determinar el máximo desplazamiento, podemos buscar el instante en que el tiempo de la velocidad se hace cero por primera vez. Entonces, debemos derivar esta expresión, pero ya la tenemos derivada del ejercicio A, con valores A sub 0 y W. Entonces, la derivada sería esta expresión que ya la habíamos hecho anteriormente, entonces lo voy a retomar nuevamente. Entonces, y esto debe ser igual a ¿qué? A 0. Entonces necesitamos el valor de esta elongación, pero para ello necesitamos primero el tiempo. Y al calcular el tiempo lo evaluamos en esta ecuación y nos dará entonces este valor que nos dará aquí en la gráfica. Sacamos un factor común A sub 0 por E elevado a la menos t por el parámetro, que multiplica coseno de WT por W menos parámetro seno de WT, y esto es igual a 0. Esta expresión se cancelaría porque al pasar al otro lado a dividir, sería 0 entre esto y nos daría 0. Entonces nos quedará entonces que W coseno de WT va a ser igual al parámetro seno de WT. Recuerden que vamos por el tiempo. Pasamos coseno de WT al otro lado a dividir, entonces nos quedará, y el parámetro lo pasamos a este lado a dividir también, nos quedaría entonces de la siguiente manera. Seno de WT sobre coseno de WT va a ser igual a W sobre el parámetro. Pero ustedes saben que seno sobre coseno es tangente, entonces sería tangente WT igual a esta misma expresión. Al sacar la cotangente tenemos que WT va a ser igual a tangente a la menos 1 de W sobre el parámetro. Despejamos t, entonces este W está multiplicando, pasa a dividir, nos quedaría entonces que el tiempo va a ser igual a 1 sobre W, porque pasa a dividir, que multiplica tangente a la menos 1 de la frecuencia angular sobre el parámetro. Aquí solamente reemplazamos valores, 1 sobre 12, recuerden que ya lo habíamos calculado, tangente a la menos 1 de W, que es 12, sobre el parámetro que lo tenemos aquí en la expresión, que es 9, y al resolver esto nos da un tiempo de 0.0772 segundos. Fíjense que si vemos en la gráfica, aquí está. Ahora falta evaluar el punto. Entonces en la ecuación, x 0.05e a la menos 9 que multiplica t, que ya tenemos el valor, que es 0.0772, por seno de 12 que multiplica 0.0772. La calculadora debe estar en radianes para poder hacer esta expresión. Entonces nos dará que esa elongación equivale a 0.01995 metros. Pasemos a la parte C.
Dice calcular el tiempo que deberá transcurrir para que la amplitud de las oscilaciones amortiguadas se reduzca a un 0.1% del valor máximo anterior calculado. Entonces ya tenemos los valores anteriores, el X máximo, que lo acabamos de calcular, que es 0.01995 metros, tenemos la frecuencia angular y tenemos la amplitud inicial, que es 0.05 metros, valores ya calculados. Entonces, sabemos que esa amplitud debe reducirse al 0.1%, quiere decir que esa amplitud debe ser igual a 0.001, que es el 0.1%, por la amplitud máxima, es decir, debe darnos este valor, que en notación científica es 1.995 por 10 a la menos 5 metros. Sabemos que las oscilaciones amortiguadas viene dado por modelos, es X igual a la amplitud inicial que multiplica a Euler elevado al parámetro negativo por el tiempo. Necesitamos calcular el tiempo, porque esto es lo que nos pide. Entonces pasamos inicialmente a la amplitud inicial a dividir, lo que era que X sobre A sub 0 sería igual a Euler elevado a esta expresión. Como necesitamos el tiempo, entonces sacamos logaritmos a ambos lados de la igualdad para poder tener el tiempo fuera de la expresión, fuera del exponente. Bueno, que el logaritmo de X sobre A sub 0 va a ser igual a menos el parámetro sobre el tiempo. Aquí despejamos el tiempo, que sería entonces el logaritmo de X sobre A sub 0 sobre menos el parámetro. Aquí lo que hacemos es reemplazar valores, logaritmo de X, que equivale a 1.95 por 10 a menos 5, sobre la amplitud inicial, que es 0.05, sobre el parámetro, que es menos 9. Tendremos un tiempo de 0.8696 segundos. Bueno, con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Te dieron a esto que dice.